Bueno, buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, antes de empezar la clase del día de hoy, quería comentarles que vamos a hacer un repaso de la clase que yo les dejé grabada del lunes pasado, que no pudimos tener este encuentro virtual sincrónico, así que la idea es un poco hacer el repaso de esos temas por si hay alguna duda que les ha quedado y arrancar con los temas que tenemos el día de hoy, que básicamente nos van a llevar a finalizar la unidad número 3 del programa, ¿no? Luego de hoy ya nos va a quedar una última unidad que por ahí tiene más un carácter histórico. Vamos a ir viendo en los procesos a lo largo de la historia del sistema internacional, cómo ha ido evolucionando, identificando estos tres elementos que hemos estudiado a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Es decir, estudiando los actores, las estructuras y los procesos, ¿no? Para luego ir ya a nuestro segundo parcial eh, y por supuesto las instancias recuperatorias que nos quedan, en el caso de que tengan que rendir uno o los dos, o las dos instancias recuperatorias también así será. También, antes de comenzar la clase, les quería comentar que estamos trabajando, la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas está trabajando con la UNLAR, que es la Universidad Nacional de La Rioja, una universidad en Catamarca y otra en Tucumán, en un proyecto que tiene que ver con distintas patas que hacen a nuestra carrera, las ciencias políticas. En particular, Jujuy va a trabajar con un nodo que tiene que ver con la inserción o qué es lo que pueden aportar los politólogos al desarrollo local. Y vamos a tener alumnos participantes. Así que si en algún momento a alguno de ustedes les llegara a interesar la propuesta, nada, les voy a pedir que me manden un mensajito por privado para decirles cómo tienen que hacer para incorporarse, ¿no? Eso tiene que ser hasta el jueves como último día, porque el viernes tenemos que presentar ya la lista y los requisitos de los docentes y alumnos que van a estar incorporados a ese proyecto, ¿sí? Dicho todos estos asuntos, comunicaciones parroquiales, vamos a ir a nuestra clase entonces del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla, voy a apagar la cámara por las dudas. Eh, a ver si alguien me dice ahí si está viendo correctamente la pantalla compartida. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Bueno, la clase pasada que quedó grabada fue un poco para adentrarnos en la segunda de estas variables que íbamos, la tercera, perdón, de estas variables que estamos estudiando este año, que luego de ver los actores y estudiar los, las estructuras, recuerden aquellos sistemas eh, unipolar, bipolar y el multipolar, nos faltaba y nos quedaba pendiente un poco analizar a qué se refería la estructura del sistema internacional o dónde tenemos que poner los ojos cuando hablamos del proceso, ¿no? Bueno, básicamente en la literatura que tenemos para el presente año, Esther Barbé nos mencionaba que las interacciones, o el proceso mejor dicho, hace referencia a los procesos de interacción que justamente se dan entre los actores que componen el sistema internacional, ¿no? Y que ese proceso puede ser definido muy brevemente como aquellas redes de interacción que justamente se van a originar entre esos actores, ¿no? Y hace un paralelismo muy interesante allí para tener en cuenta entre lo que veníamos estudiando, que era la estructura y el proceso, para distinguir bien cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mientras que en las estructuras nosotros poníamos los ojos en cómo se sitúan los actores unos respecto de los otros, nosotros obviamente nos dedicábamos a analizar qué cuando nos referimos a la estructura. El número de actores, si es unipolar, bipolar, multipolar, y cómo se distribuye el poder entre esos actores, ¿no? Eso nos va a dar saber en presencia de qué tipo de estructura estamos hablando.
En el proceso va a designar primeramente las redes de interacción existentes entre esos actores del sistema, ¿no? Y entonces las variables que nosotros vamos a prestar atención cuando tengamos que estudiar el proceso van a ser qué tipo de interacciones se dan entre los actores, si son más de un tipo de interacción de carácter conflictivo, si tienden más a la cooperación, ¿no? Y también vamos a ver la intensidad en la que se da esas interacciones, ¿no? Es decir, el volumen de las acciones o las interacciones que se producen durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, a mí me gustó mucho esta diferenciación que hizo Barber, porque creo que nos queda bastante en claro en sí acá cómo se producen, ¿no? O cuáles son las grandes diferencias que hay entre ambas, ¿no? Ahora bien, cuando nos referimos a qué tipo de interacción estábamos hablando, hace un momento les comenté que ese tipo de interacción podía tender más hacia el conflicto o podía tender más hacia la cooperación, ¿no? Y que eso lo tenemos que ver básicamente como elementos de una misma línea, ¿no? Como dos extremos opuestos. Por un lado, el conflicto en su máxima expresión y por un lado, la cooperación en su máxima expresión, ¿no? Entonces, ese proceso con dos extremos que dice Barbé tiene diferentes etapas, ¿no? Básicamente, Esther Barbé va a determinar que en el proceso esa tipología atraviesa básicamente cuatro etapas, ¿no? En una de esas, en un extremo vamos a ubicar la guerra como máxima instancia de conflicto y en el extremo contrario la integración como máxima expresión de la cooperación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en la primera columna, cuando hablamos de guerra, señala Esther Barbé que ese es obviamente el máximo nivel del conflicto, que estamos hablando de una instancia de conflicto armado, ¿no? Donde hay, bueno, un máximo nivel de discordia y donde efectivamente podemos observar el uso de la fuerza en defensa de los intereses determinados de algunos actores, ¿no? Acá estamos en presencia obviamente de un conflicto bélico, ¿no? Esto podría ser lo que tranquilamente está sucediendo en Ucrania, ¿no? Luego tenemos a eso una segunda columna que nos habla de una instancia de conflicto, ¿no? En esa instancia del conflicto, lo que tenemos es una situación donde persiste la discordia, en donde no hay negociaciones o si bien pueden existir las negociaciones, estas fracasan, ¿no? Entonces lo que se observa es una incompatibilidad de intereses. Eh, También podríamos poner como ejemplo la situación entre Ucrania y Rusia ahora, pero en las instancias previas a la invasión en sí, ¿no? Todo esto lo podríamos ver la situación entre Ucrania y Rusia el año pasado, por ejemplo, donde ya había ciertos tipos había una tensión latente, había una hipótesis de conflicto y había mesas de negociación política que fracasaban, ¿no? Porque obviamente estábamos ante intereses encontrados, ¿no? Había incompatibilidad de los mismos. Luego del conflicto nos sigue una tercera columna de cooperación, ¿no? Que es una instancia o una etapa del proceso en donde los actores detectan la necesidad de coordinar, de compatibilizar sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque perciben amenazas comunes, perciben problemas comunes, perciben objetivos de desarrollo comunes, entonces acá se les hace se hace obvia la necesidad de empezar a trabajar en cierto sentido en la misma dirección, ¿no? Acá, por ejemplo, en la cooperación podríamos hablar de todos los acuerdos o instancias de diálogo respecto al uso y al desarrollo de la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Todos queremos desarrollar la energía nuclear para uso propio sin desarrollar armas de destrucción masiva, ¿no? O evitar que prolifere obviamente su construcción, ¿no? O también podríamos hablar, por ejemplo, de todas aquellas instancias de diálogo referente a la protección del ambiente, ¿no?
todos sabemos que no proteger el ambiente limita nuestras capacidades de desarrollo a mediano y largo plazo, ¿no? Y por último tenemos como llegando al máximo nivel de cooperación, tenemos la instancia de integración, ¿no? En esta instancia podemos decir que la armonía es total, que no hay discordia, eh, y en donde efectivamente esos niveles de armonización o de compatibilidad de intereses entre los actores alcanza su máximo nivel, ¿no? Y entonces esto va a llevar a que se creen intereses que no sean solamente estatales, es decir, que no sean del Estado únicamente, sino que sean suprarregionales, que sean intereses compartidos por más de un Estado, ¿no? Estos claramente son los procesos de integración regional, como Mercosur, como la Unión Europea, como la ASEAN, ¿no? En donde se forman zonas de paz, en donde esos estados que integran esas zonas tienen objetivos en común, ¿no? Que pueden ser objetivos económicos, comerciales, objetivos culturales, ¿no? Objetivos políticos, objetivos militares, ¿no? Como la OTAN, por ejemplo. Entonces son instancias donde la cooperación llega como a su máximo esplendor, ¿no? Esas vendrían a ser estas instancias o etapas del proceso que señala Barbé, que son muy interesantes verlas, como ella dice, como en una misma línea con dos opuestos, con dos extremos opuestos e instancias intermedias entre ambos. Entonces ahora brevemente vamos a ver qué sucede con el conflicto como interacción y con la cooperación como interacción dentro del sistema internacional. Respecto del conflicto, bueno, acá Barbé obviamente recurre más a una instancia quizás un poco más de carácter histórica, si se quiere, para poder expresar o para poder explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto. Va a utilizar un autor que es muy probable que ya lo hayan visto en historia, que es Durosel, que Durosel va a señalar, bueno, entre otros de los autores que emplea Barbé, que el conflicto puede ser definido como tres cuestiones o tres variables básicas. Primero, como un choque entre voluntades contrapuestas, ¿no es cierto? Voluntades que colisionan, sean cuales sean los medios que estas voluntades utilicen o decidan utilizar eh, para asegurar obviamente que sus objetivos y eh, y, y sus decisiones triunfen, ¿no? Pero también podemos ver el conflicto como aquellas situaciones que se dan de manera encadenada o sucesiva, entre los cuales dos o más actores consideran un único objeto como posesión, ¿no? Como ideal para poseer, ya sea para conquistar o conservar, ¿no? En ese sentido, Durosel va a señalar, no se va a referir a los estados como estados, o a los actores como estados, mejor dicho, sino como jugadores, ¿no? Nos va a llevar por ahí un poquito por las teorías más económicas que hablan, por ejemplo, de la teoría de los juegos, ¿no? Y también como una tercera línea que Durosel señala, que sería como un conjunto de tensiones en las que justamente el hombre de Estado va a decidir, y no solo en el interés de su nación, sino acompañado de reacciones emocionales que puedan ser colectivas, ¿no? Que esto también es bastante interesante tenerlo siempre presente, porque si bien nosotros como analistas políticos podemos tener en cuenta variables como el proceso, como los actores, como la estructura del sistema internacional, dentro de los actores también tenemos que incluir a aquellos tomadores de decisiones, y esos tomadores de decisiones no decidan racionalmente, como por ahí la teoría podría sugerir, sino que tienen un componente emocional obviamente incluido en ese accionar, ¿no? En ese proceso de toma de decisiones. Barbé, en conclusión a esto, va a decir que las partes, es decir, los estados,
van a desarrollar o van a tener un comportamiento de carácter conflictivo cuando ejecutan acciones que son incompatibles con los intereses o con los objetivos de la otra parte, ¿no? Y acaba de decir que tenemos que poner el ojo en dos factores que importan, ¿no? Por un lado, la escasez de recursos o bienes y por un lado, la incompatibilidad de valores, ¿no? Cuando hablamos de la escasez de recursos o bienes, estamos hablando de recursos o bienes que son necesarios para la subsistencia y para el desarrollo y crecimiento de ese actor, como pueden ser los recursos naturales, como pueden ser los recursos energéticos, como puede ser una tierra determinada, ¿no? Acá podríamos incluir, por ejemplo, a aquellos conflictos armados que se han dado por espacios territoriales, ¿no? Aquellos conflictos de límites, por ejemplo. Y cuando hablamos en el segundo punto de la incompatibilidad de valores, tenemos que ponernos a pensar en factores político-culturales, ¿no? Por ejemplo, eh, la guerra entre Palestina e Israel, ¿no? Tiene motivos profundamente religiosos. Eh, También bueno, el holocausto fue holocausto como la palabra per se lo dice, pero allí había también como una incompatibilidad de, o una, eh, o un quizás, bueno, una política de exterminio de la Alemania nazi que no observaba como posible la existencia de los judíos, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que observamos allí son incompatibilidades de valores que hacen a esos estados, ¿no? A esos actores políticos, ¿no? Muchas veces, fíjense, estos dos factores que señala Barbé se pueden dar de manera conjunta, de manera simultánea, ¿no? En el caso, por ejemplo, del conflicto eh, judío-palestino, tenemos una incompatibilidad de los valores marcados por dos creencias religiosas diferentes, pero que también, en donde también vemos presencia del factor de los recursos o bienes, porque se están peleando efectivamente por franjas de tierra, por parcelas de tierra, por espacios territoriales que hacen al desarrollo de esas naciones. De hecho, sabemos que, por ejemplo, el Estado de Israel eh, posee un estado territorial con límites marcados y Palestina aún no, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esos dos factores que en el caso de ese conflicto en particular se dan de forma simultánea. Barbe va a decir también que, como un poco ya como corolario, que el conflicto es una situación en la que los actores tienen intereses incompatibles que obviamente van a llevar a que se opongan entre sí, ya sea por la posesión de bienes que son escasos o por la realización de valores que son incompatibles, ¿no? Llegando incluso al uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos. En este proceso en el que el conflicto se desarrolla se pueden dar dos fenómenos que son muy necesarios que los tengamos conceptualmente en la mente porque muchas veces los utilizamos como sinónimos o como conceptos con contenido, vaciados de contenido, ¿no? Esos conceptos son el concepto de tensión y concepto de crisis. ¿Cuándo hay tensión? ¿Cuándo hay crisis? Bueno, respecto a la tensión, podemos decir que son aquellas actitudes, dice Barbé, y predisposiciones, tales como la desconfianza, como la sospecha de que la población y los políticos de una parte tienden hacia la otra parte, ¿no? Hacia la parte contrapuesta. Mientras que una crisis es una etapa del conflicto que se caracteriza por la explosión repentina de acontecimientos inesperados, ¿no? Que de repente suceda algo que, que la contraparte no lo esperaba y que genera muchas sospechas, pero que es, a diferencia de la tensión, en un proceso, en una situación repentina, ¿no? Y eso es muy interesante para tenerlo en cuenta porque muchas veces utilizamos indistintamente para describir una situación determinada, tensión y crisis como sinónimos, ¿no?
Luego tenemos la cooperación como interacción básica, que sería el extremo contrapuesto, ¿no? La cooperación tiene, como señala Barbé, diferentes intensidades, ¿no? Y allí otra vez va a recurrir a diferentes teóricos, y Holsti en particular nos va a señalar algunas de las condiciones que favorecen los procesos de cooperación. Estos procesos de cooperación entonces se van a ver favorecidos, por ejemplo, cuando hay intereses que son comunes entre dos o más estados, cuando hay objetivos y necesidades que son similares o complementarias entre las partes, por ejemplo, desarrollar un proyecto conjunto, cuidar las fronteras del narcotráfico, ¿no? Lograr un mercado o fortalecer una cadena de valor para algún producto que desarrollen entre dos o más países, o ingresar a un mercado con la suficiente cantidad de productos, ¿no? Esos serían algunos de ejemplos de intereses comunes, ¿no? Pero también cuando hay una distribución equitativa de costos, riesgos y beneficios entre las partes, y también cuando existe una situación de confianza, obviamente en que la otra parte va a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Esto es lo que vemos en diferentes instancias, por ejemplo, de diálogo bilateral, ¿no? Y en ese sentido existe una instancia de cooperación porque justamente los actores confían en que esas interacciones se van a desarrollar con reciprocidad, con el respeto mutuo hacia los intereses de- de los intereses propios, ¿no? Y en este sentido, Barbe va a distinguir entre distintos tipos de cooperación, ¿no? Que los desarrolla muy bien en la bibliografía que tenemos de estudio. Hay tipos de cooperación que pueden ser de carácter político, económico, de cooperación técnica, por ejemplo, un tratado bilateral, ¿no? Que busque desarrollar una vacuna, ¿no? Eso sería de cooperación técnica. Un tratado de carácter económico que permite el intercambio de monedas entre los bancos centrales. No sé si escucharon hablar del famoso swap de monedas con China, ese sería un tipo de cooperación económica. También puede haber un tipo de cooperación política, por ejemplo, esta instancia de apoyo de el gobierno argentino respecto del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? A Evo Morales, esa sería una instancia de cooperación de carácter político. También podemos distinguir diferentes niveles de cooperación. Hay cooperaciones que son más formales y otras más de carácter informales, ¿no? Las que son de carácter formal por lo general requieren la firma de algún tipo de documento de carácter internacional, ¿no? Que puede ser un acuerdo bilateral, un tratado internacional, un tratado de cooperación recíproca, ¿no? Esos serían niveles de cooperación formalizados. Por ejemplo, el Mercosur se creó a través de un tratado, ¿no? El Tratado de Asunción. Pero también hay otras instancias de cooperación de carácter informal, como puede ser este apoyo que yo les comentaba del gobierno argentino contra el golpe de Estado en Bolivia, que por ahí los líderes de Estado lo hacen a través de un comunicado personal, o a través de una llamada telefónica, digamos, instancias en donde por ahí no queda el registro como al igual que en un tratado, por ejemplo, o que en un acuerdo, pero que sin embargo esa cooperación existe, ¿no? No la podemos negar. Y después hay, obviamente, según los tipos de actores que estén implicados en este proceso de cooperación, pueden haber acuerdos de carácter bilateral, ¿no? O cooperaciones bilaterales cuando hay dos estados, o multilateral cuando hay tres o más países involucrados, ¿no? Y se acuerdan cuando veíamos hace un momento ese cuadro con las distintas etapas de la cooperación. Bueno, Esther Barbé al finalizar como este apartado y se pregunta, bueno, ¿la cooperación puede efectivamente llevar a un nivel de integración regional? La respuesta es sí,
¿no? Eso lo vemos tranquilamente en procesos como la Unión Europea, como el Mercosur, como la ASEAN, como la OTAN, en donde se ha partido de un mínimo interés en común y se han desarrollado instancias de cooperación, ya sea técnica, económica, política, cultural, etcétera, para luego adquirir una mayor formalidad y poder crear bloques con intereses suprarregionales, como lo señala Esther Barber, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿qué tal? Buen día. buen día. Sí, yo quería consultar algo. Sí, Entonces, todo lo que se haga por integración regional, digamos, eh, es, es más factible que se realicen cosas buenas por integración regional que por la existencia o no de la ONU, porque usted estaba hablando hace rato de la cooperación y de todo el tránsito ese desde el conflicto hasta la cooperación, y sin embargo están creando, como dice, como usted bien dijo, bombas nucleares y la ONU no hace nada. Nadie impide eso. Entonces, sí, sí, sí. Sí, entiendo por ahí tu pregunta. es más factible que por la integración regional los países se resguarden, digamos, sigilosamente y bajo poncho, pero ¿hasta qué punto se puede, digamos, resguardar una nación, un Estado, si la ONU y la OTAN no hacen lo que para lo que se formaron, ¿no es cierto? Eso es lo que me queda a mí. No entiendo cómo los países permiten esas cosas, cómo no hay algo que genere alguna cosa para el rechazo de, de la creación de esas bombas nucleares, porque ahora estamos a punto de tener una guerra nuclear. Ujú, Estuve tal las cual. noticias. Bueno, a ver, voy por partes. Cuando tengan un tiempito, así cuando estén como medio aburridos, los invito a entrar a la página de Naciones Unidas. Por ahí, por desconocimiento, no sabemos que Naciones Unidas tiene un montón de organismos que dependen de ella, ¿no? Esos organismos, nosotros formamos, Argentina como país forma parte de Naciones Unidas. Naciones Unidas está compuesta por 192 países, casi la totalidad de los que existen en el mundo. Y esos órganos que dependen de ONU también tienen representación de todos los países. Existe uno de los organismos descentralizados de Naciones Unidas que se llama AEIA, si no me equivoco, por sus siglas en inglés, que en español vendría a ser algo así como la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA. La Agencia Internacional de Energía Atómica es el órgano específico de Naciones Unidas que vigila y resguarda la no proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Esto es de bombas nucleares. Es la que vigila que los estados que tienen armamento nuclear eh, y que tienen proyectos de desarrollo de energía nuclear no avancen, digamos, ¿no? Que tengan eso que tienen congelado allí y que no hagan uso ni movimiento del mismo. Ese organismo, les cuento que en la actualidad está presidido por un argentino. Argentina Eso vi, lo escuché. Argentina preside ese organismo, entonces no es que no existan instancias, existen instancias como existe UNICEF, como existe la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Los procesos de integración van por otra parte, ¿no? Los procesos de integración tienen como objetivo último eh, cuestiones específicas de interés de esos estados, ¿no? En cuanto a la energía nuclear, hay un organismo específico que existe para eso. Por eso los invito, cuando tengan tiempo y estén un poco aburridos, a Pero, chusmear esa profe, página, porque en esa página van a encontrar todos los organismos y todos los órganos, se les dice hay órganos permanentes y hay órganos descentralizados de Naciones Unidas. Después, por otro lado, podemos hacer, obviamente, ustedes lo harán como futuros analistas,
del funcionamiento y también de la coyuntura de, de las políticas contra el desarrollo de la energía nuclear y en definitiva contra aquellas políticas que se desarrollan en pos de la seguridad internacional, ¿no? De todos los países. Como bien lo saben ustedes, Naciones Unidas, no la OTAN, porque la OTAN es una organización militar, pero las Naciones Unidas se ha creado con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad internacional, ¿no? Después podremos ver que en algunos momentos ha sido efectivo, hoy ha quedado súper desactualizada en el cometido de sus funciones. Pero lo que me interesa que por ahí que tengan en mente respecto a la pregunta que hizo la compañera es que son dos canales diferentes, ¿no? Mientras que el objetivo de Naciones Unidas es claramente uno, que podemos juzgar si lo cumple o no, si lo alcanza o no, la integración regional va por otro lado. La integración regional son regiones, como su nombre lo señala, un conjunto de países de Estado que se proponen fines específicos, ¿no? Pero, profe, disculpe, Sí. justamente yo decía y nombraba la integración regional viendo que ese AIEA, ¿cómo se llama? Esa agencia internacional de la energía nuclear o de la energía atómica, no está logrando, porque yo escuché al argentino que usted dice y dijo, indirectamente dijo que vamos hacia una guerra nuclear, como que no se puede frenar eso. Pero yo nombré la integración regional como que ver que si no pueden de un lado las Naciones Unidas no pueden solucionar este inconveniente, que no estaría de más que la parte de los países hagan algo. Por eso yo hablé de integración regional. ¿Usted qué piensa? Que Usted no, como politóloga, que no. ¿no se puede hacer nada? ¿No ¿Ustedes se puede hacer piensan nada? que como Mercosur o como Unión Europea, la Unión Europea puede hacer algo Unirse todas, para que unirse todas. Irán... No, no se puede, digamos, primero que nada, que los países que tienen en este sentido o que han desarrollado ya sea energía nuclear con propósitos de abastecer energéticamente al Estado, o exportar esa energía o con el objetivo de tener un poder detrás, que es el poder que les permite ser detentores de armas nucleares, eh, no se puede ingresar a esos países y sacarles esas armas nucleares. O sea, ¿Por qué no? ¿Por estamos qué no? hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Irán, porque por empezar son potencias, o sea, es imposible, es poco factible, es ingenuo pensar que algún Estado o algún proceso de integración regional entraría a un Estado violando todas las máximas del derecho internacional público, como Pero es es la como no en todos lados, profe, es como en todos lados. Si muchos se unen, vencen al más grande. Es como en todos lados. Si la persona que se queda callada no dice nada y lo Sí, a someten, ver, si se unen más personas, como ideas lo pueden tirar. Hablemos de la factibilidad del sistema, ¿no? De cómo pueden darse los procesos y las interacciones que justo venimos estudiando. Son muy poco factibles porque justamente eh, no alcanza para conformar un objetivo de integración o un objetivo político que sea capaz de acometer esa acción, ¿no? Ustedes pónganse a pensar quién hoy qué país que no sea potencia hoy se formaría una alianza con otro para ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos y quitarle sus armas nucleares. ¿Quién? En el caso de que existiera ese conjunto de países, ¿sería factible eso? Es muy poco probable, ¿no? Como idea sí, obviamente lo pero podemos tirar. puede ser que a alguien se le oculte unirse entre todos, porque como fue la tercera potencia que decían que era todos los países unidos contra las dos grandes potencias en la época de la Guerra Fría, se demostró que hay países que pueden bajar una potencia en unión. ¿Quién bajó una potencia en la Guerra Fría? Por ejemplo, cuando se empezaron a unir Estados Unidos y a la Unión Soviética, Pero esos eh, eran dos países potencias, era un claro, sistema bipolar, entonces no se pero daba esa había situación. países que no se unían, había países que decían, no, nosotros somos de otro.
se unieron todos en contra de esas dos potencias o no se aliaban, digamos. No, no, no se aliaron, pero nunca estuvieron en contra porque su poder duro y blando, esto que venimos hablando, obviamente jamás les alcanzaba para detentar la situación de poder que obviamente tenían las potencias, ¿no? Esa fue la tercera posición. Yo me Esto, abstengo la de, tercera bueno, posición. pero la tercera posición que era, yo no me junto con ninguno, pero no me contrapongo, porque el poder de esos países restantes era ínfimo comparado a Yo veo a que ese gracias a sistema. la tercera posición se bajó, se fue Rusia, digamos, se desarmó Rusia. Son cosas mías, perdón. No, no está Ideas bien, mías. pero los invito a hacer un repaso de la historia, ¿no? ¿Qué ocasionó la desintegración de la Unión Soviética? Eso sí, estudien. Eso sí, estamos viendo Bueno, eso también. justo eso, estudien por favor eso y después me comentan a ver qué piensan de esa desintegración. Bien, Bueno, hasta acá vimos en esa clase grabada que yo les dejé. Hoy me gustaría avanzar un poquito más en algo muy interesante en virtud a lo que venimos hablando de estructuras de procesos, que es el famoso equilibrio de poder, ¿no? En la literatura de política internacional, si en algún momento les interesa profundizar más, van a ver que en muchas ocasiones se utiliza esta terminología de equilibrio de poder, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia o cuándo existe una situación de equilibrio de poder, ¿no? Básicamente el equilibrio de poder nace como una de las teorías clásicas de la política internacional. El año que viene, cuando tengan Relaciones Internacionales 2, ustedes van a ver, recuerden conmigo, vieron en primer año, vimos teoría política, que habíamos visto varios anteojos que yo les decía, o paradigmas para estudiar la realidad política. El año que viene van a ver paradigmas específicos para estudiar el sistema internacional, ¿no? Pero uno de esos lentes, quizás uno de los más antiguos, es este del equilibrio de poder, ¿no? Es una teoría clásica de la política internacional que ha tenido obviamente muchísimas acepciones. Hay muchos críticos a esta teoría, como así también hay muchos adeptos, ¿no? Esta idea o esta teoría proviene de una concepción más naturalista, más desde las ciencias naturales. Barbe dice que se trata de una concepción newtoniana, donde tratamos de llevar el análisis de la realidad política hacia ese concepto de equilibrio que existe en el universo, ¿no? Y entonces este concepto justamente de equilibrio se lo utiliza como organizador para entender las relaciones de poder que existen entre los estados, ¿no? Este equilibrio de poder obviamente supone o va a significar que las relaciones de poder que existen entre los países están regidos por una ley que es una ley de la propia naturaleza política del sistema y que obliga a los estados a preservar su seguridad. Esto, dicho en otras palabras, es que los estados van a actuar en función a garantir su propia seguridad, ¿no? ¿Y qué es su seguridad si no es otra cosa más que su propia supervivencia, ¿no? Pero bueno, esto quizás uno de los mayores problemas del uso de esta terminología de equilibrio de poder es que ha sido interpretado de diferentes formas según ha ido cambiando el tiempo, según los actores, según las concepciones geográficas y políticas de cada uno de esos actores, con lo cual siempre que recurrimos al uso de la terminología tenemos que explicar a qué nos referimos, ¿no? Como definición dice Barbé que el equilibrio de poder es aquella situación o condición en donde el equilibrio de poder, es decir, cómo se distribuye el poder en el sistema internacional, implica un acuerdo objetivo en el que hay una satisfacción relativamente generalizada con la distribución de poder, ¿no? Entonces, dicho en otras palabras, es una situación en donde el poder está distribuido de tal manera en el sistema internacional que nadie se queja. Todo el mundo está ok con esa distribución de poder. Es decir, no hay situaciones de tensión, como señalaba antes Barbé,
en donde en donde salte algún país que diga no, yo no estoy de acuerdo con esta definición. Por ejemplo, hoy por hoy podemos decir que estamos en una situación de poder, de equilibrio de poder, en donde vemos que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica, que esto ya lo habíamos conversado creo que un par de clases atrás, y en donde vemos que hay otras potencias que de a poquito van detentando mayor cantidad de poder, le están comiendo ese poder hegemónico que tenía Estados Unidos, pero no hay una situación todavía de tensión latente, ¿no? Con esta foto del día de hoy, si tuviéramos que sacar una foto del día de hoy a la distribución del poder internacional, vemos que más o menos están todos tranquilos, ¿no? China se está desarrollando como a su tiempo. Fíjense que otra de las potencias emergentes, que es Rusia, no está detentando el poder directamente a Estados Unidos, sino que lo está haciendo regionalmente. Pero que la distribución de poder entre los mayores detentores del poder en este sentido está en un equilibrio relativo, ¿no? Ante estas situaciones de equilibrio, dice Barbé, que puede surgir algún perturbador del equilibrio, que sería básicamente, y en pocas palabras, una potencia, ¿no? Siempre un estado potencia que no esté tan contento con este equilibrio y que quiera establecerse como hegemón internacional, ¿no? Entonces, ante el surgimiento de un perturbador de equilibrio, de un estado que quiera convertirse en el nuevo hegemón y conformar un sistema unipolar, lo que va a suceder en el sistema internacional, siguiendo esta teoría del equilibrio, es que se va a formar una coalición de países que contrarreste ese poder, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner una situación hipotética, ¿no? China empieza a crecer mucho más de lo que, bueno, ahora está estancada en su crecimiento económico, pero empieza a crecer políticamente, ¿no? Y a detentar mayor poder en este sistema internacional. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a ver un mundo, un sistema internacional que esté transformándose otra vez hacia un sistema unipolar, pero no con eje esta vez en Estados Unidos, sino con eje en China, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación de cambio, si consideramos esta teoría de equilibrio de poder, ¿qué es lo que debería pasar? Que la potencia que está siendo dejada de lado, es decir, Estados Unidos, forme alianza o coaliciones con otras potencias del sistema internacional que permitan equilibrar el poder, ¿no es cierto? Que permitan o que impidan que China se convierta en potencia hegemónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría aliarse con la Unión Europea, podría aliarse con Alemania, podría aliarse con Inglaterra, podría atacar a socios, por ejemplo, que son claves para el desarrollo de China, ¿no? Podría tener un mayor control sobre América Latina, ¿no? Siguiendo siempre esta teoría del equilibrio de poder, ¿no? Entonces, básicamente lo que les tiene que quedar como idea es que cuando existe un perturbador de equilibrio, que es un actor que quiere convertirse en potencia hegemónica, si seguimos la teoría del equilibrio de poder, tienen que existir o tienen que darse coaliciones que contrarresten, que hagan como de balanza, que equilibren la balanza con este estado que está emergiendo como potencia, ¿no? Ahora, esta teoría tiene fines y funciones determinadas, ¿no? Como fines y funciones podemos decir, obviamente, esto que les comentaba, que tiene como fin último impedir que se conforme una nueva hegemonía, ¿no? Pero también hay otros fines por detrás, como que se preserven los elementos constitutivos del sistema, es decir, preservar a todos los estados existentes, preservar la institucionalidad, preservar las organizaciones internacionales, también asegurar la estabilidad y la paz, ¿no? La seguridad mutua, ¿no? Y reforzar, obviamente, o persuadir cualquier instancia de conflicto armado. ¿Cuáles son los métodos que va a utilizar esta teoría o donde vamos a ver cómo se equilibra el poder ante el surgimiento de un elemento irruptor dentro del sistema? Bueno,
Hay varios métodos que lo hemos visto desde la Paz de Westfalia en adelante e incluso antes de la Paz de Westfalia, ¿no? Incluso en la historia antigua podemos encontrar varios ejemplos. Algunos de los que nombra Esther Barbé son política de dividir para reinar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, trabajar en disminuir el peso del lado más poderoso, ¿no? Yo le quito aliados, formo coaliciones que le quiten aliados a esa potencia que está en crecimiento, ¿no? Compensaciones territoriales. Bueno, vos vas a ascender como potencia, vamos a quitarte territorio, ¿no? Esto se dio mucho, acuérdense, en los tratados de paz como resultados de la guerra. ¿Qué se hacía? Al perdedor se le quitaban territorios, ¿no? Esto pasó mucho con Alemania, recuerden, luego de la Primera Guerra Mundial. La creación también de estados vallas, estos estados, no me sale la palabra ahora, estados que contienen, digamos, ¿no?, el avance territorial de otros, ¿no? La formación de alianzas, que era lo que Esther Barbé comentó hace un momento. También las famosas esferas de influencia, ¿no? Recuerden esta política de Estados Unidos del patio trasero, o de decir, bueno, América para los americanos, ¿no? Eso es establecer un área de influencia. Y también, por último, las intervenciones, ¿no? Ahora bien, esta teoría, que como les venimos comentando, parece como muy sencilla y muy simple de entender, generó a lo largo de la teoría y del avance teórico sobre todo un montón de dudas, ¿no? ¿Por qué? Por empezar, porque obviamente la dinámica del sistema internacional sabemos que no conduce a la estabilidad ni a la toma de decisiones racionales, ¿no? Y esta teoría piensa o se para desde el punto de vista de que los actores que toman las decisiones actúan en función a los intereses y sin incorporar elementos más de carácter emocional. Y a lo largo de la historia hemos visto que muchas de las tomas de decisión que han cambiado los sistemas internacionales han tenido muchísimos elementos de carácter emotivo, hasta psicológico de los líderes de Estado, ¿no? Pero no obstante eso aparecen algunos conceptos muy claves que nos aporta esta teoría. Por un lado, porque bueno, esta teoría habla de mantener o de preservar a todos los miembros del sistema, a todos los actores del sistema. Y eso nos lleva a pensar que es una teoría que preserva también el sistema multiestatal, el sistema internacional tal cual lo conocemos en el día de hoy. Así que es un elemento a considerar importante porque esta teoría lo incorpora de alguna forma, ¿no? También señala Barbé que cuando el equilibrio es perturbado, cuando aparecen actores que empiezan a ascender, es decir, estos detentadores de equilibrios, pueden surgir estados o actores de carácter imparcial y de carácter vigilante que pueden restaurar el equilibrio rápidamente sin recurrir necesariamente a una coalición, ¿no? A lo largo de la historia, por ejemplo, es el rol que ha tenido Inglaterra, ¿no? Sobre todo en el periodo de entre guerras mundiales, ha sido como el Estado como vigilante, el Estado imparcial, el Estado neutro, ¿no? Y durante las últimas décadas ese rol ha sido encarnado por Alemania, ¿no? Alemania, recuerden que ha estado como Estado veedor en varios procesos o situaciones de tensión y conflicto más actuales, digamos, del sistema internacional. Y así también creo que habría que hacerle una mención a Francia, quizás en los últimos años con menor éxito, pero que también han sido estados que han jugado como un rol de neutrales en ciertas situaciones de tensión, ¿no? Esta teoría del equilibrio de poder es, si bien es una teoría que les comentaba de las más antiguas, también sigue siendo una de las más utilizadas hoy por hoy para analizar ciertas tensiones o ciertas interacciones que se dan en el campo de las relaciones internacionales y, por ejemplo, que nos permiten entender, por ejemplo, por qué China apoya a Rusia
en esta invasión que está llevando a cabo al territorio ucraniano, ¿no? O por qué, por ejemplo, porque, por ejemplo, países como Irak, perdón, como Irán, como Siria, encuentran elementos en común en la zona del Asia Central que las lleva, obviamente, a contrarrestar, por ejemplo, la presencia de Estados Unidos en la región. No obstante eso, Profe, sí. disculpe, ¿por qué China apoya a Rusia? Bueno, sigan un poco en las noticias, van a ver que China ha sido un claro aliado a la situación de Ucrania, justamente en relación a esta teoría del poder, de esta teoría del equilibrio del poder, perdón, para contrarrestar el peso de Estados Unidos en Oriente, ¿no? Entonces, Rusia y China han formado un bloque político que se ve sobre todo en el sistema multilateral, en donde todas las decisiones dentro de los organismos internacionales que toma uno de esos países es apoyado automáticamente por el otro, ¿no? Entonces van a ver que de alguna manera, de hecho, se han seguido las noticias durante todo este proceso de invasión del territorio ucraniano, van a ver que China se abstuvo de votar en contra de Rusia en numerosas ocasiones en los foros internacionales y que también en los discursos del presidente Xi Jinping se apoyó esta idea de que la OTAN estaba favoreciendo, se estaba inmiscuyendo de alguna manera en zonas de influencia tradicional de Rusia, ¿no? Y que pretendía un avance hacia Occidente, o hacia Oriente, perdón. Claro, son cuestiones de poder, de potencia. Ahora entiendo. En Bien, este, gracias. no, por favor, en este sentido el equilibrio de poder funciona allí, ¿no? Entonces, fíjense que ante esta idea de que Occidente avanza sobre Oriente a través de la OTAN, a través de Estados Unidos, a través de la Unión Europea, fíjense cómo automáticamente se produce esta coalición momentánea entre, al menos discursivamente, ¿no? Entre Rusia y China. Claro, ¿Cuál se es, van aliando para que no siga adelante todo ese atropello, digamos. sí, ¿cuáles han sido las críticas a esta teoría? Bueno, hay autores que han salido tranquilamente con muchos motivos teóricos y fundamentos teóricos a criticar esta teoría. Primero, bueno, autores como Spikman sostienen que los estados en realidad no están interesados en el equilibrio de poder per se, sino en un equilibrio que obviamente siempre les juega a su favor, ¿no? Y esto nos va a llevar a hablar de instancias de desequilibrio. Morgenthau quizás es el más crítico de esta teoría porque dice que la teoría del equilibrio de poder es incierta, es irreal y es adecuada. Dice que es incierta porque no existe ningún medio fiable para poder medir y evaluar este equilibrio de poder. No existe ninguna herramienta teórica que nos permita medir el grado de equilibrio o desequilibrio del sistema internacional o comparar el poder entre las potencias, ¿no? Este es el mismo problema teórico que ya venimos hablando desde hace semanas, ¿no? ¿Cómo medimos el poder? ¿Qué es poder? ¿Es el poder duro? ¿Es el poder blando? Eh, ¿Es el poder difundido a través del sistema internacional? ¿De qué tipo de poder estamos hablando y cómo hacemos para medirlo? No tenemos todavía una forma analítica, metodológica para hacerlo, ¿no? Es irreal porque justamente sostiene Morgenthau que los hombres que toman las decisiones, los hombres de Estado, van a intentar compensar su incertidumbre apuntando siempre a su superioridad, ¿no? A esta idea del yo superior, el Estado más potencia, el Estado más ganador, el Estado más seguro. Y es inadecuado porque obviamente no permite explicar diferentes momentos de la historia que sostiene sobre todo Morgenthau, que van desde la paz de Westfalia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en donde hemos visto la formación de diferentes tipos de coaliciones que sin embargo han llevado siempre a conflictos armados y nunca han logrado mantener ese famoso equilibrio, ¿no? También Waltz señala que los estados actúan como agentes unitarios, es decir, como estados que
tienen una sola voz, una única voz dentro del sistema internacional y que van a buscar como mínimo siempre preservarse, ¿no? Siempre garantizar su supervivencia y como máximo, ¿sí?, dominar a otros si les es posible, y esto lo van a efectuar a través de esfuerzos que puedan ser tanto de carácter internos como de externos, y esto un poco iría en contra de esa idea de equilibrio y de coalición que nos señala esta teoría, ¿no? Así que eso un poco para tener en cuenta. Es una teoría que se la puede emplear para el análisis actual, sí, se la entiende, tiene fundamentos, puede servir, pero siempre con pinzas, y siempre aclarando obviamente a qué nos referimos y cómo empleamos esa teoría. Obviamente, como les comentaba, por ejemplo, ahora la podemos utilizar, ¿no?, en esta cuestión de alianza temporal de China con Estados Unidos, con Rusia, perdón, pero hay que ver hasta qué punto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, para ese caso en particular, hasta qué punto a China le sirve aliarse, ¿no?, a Rusia, porque sabemos que China tiene más una política de presentarse como un estado pacífico, como un estado promotor del desarrollo de los demás países, como un estado en vías de desarrollo y no como una potencia. Entonces, ¿hasta qué punto políticamente le sirve a China esas medidas, ¿no? Profe, También, espérame un ratito, Mariel, también bueno, tenemos que pensar cómo utilizamos o cómo empleamos esta teoría en relación a la coyuntura actual, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos referirnos a esta teoría sin tener en cuenta estos tres elementos que ya los tenemos incorporados teóricamente, ¿no? Sin tener en cuenta los actores, sin tener en cuenta la configuración de poder que existe y sin tener en cuenta las interacciones o esa red que dice Barbé de interacciones que se van dando entre todos los estados del sistema, ¿no? Porque eso obviamente nos impediría, nos cegaría de ver el cuadro completo, ¿no? O sea, si solamente consideramos o empleamos la teoría del equilibrio de poder sin tener en cuenta, por ejemplo, que estamos ante un sistema multipolar o bipolar o unipolar con una hegemonía marcada, eh, no vamos a incorporar los factores que son necesarios incorporar, ¿no? O las estructuras o la distribución de el poder vigente en un momento dado. También hay que tener en cuenta que siempre este análisis, cualquiera, pero en particular lo tenemos que hacer, esto que yo les digo siempre, tomando la foto que queremos analizar, ¿no? Las características de ese momento dado. ¿Por qué? Porque yo podría referirme a la teoría del equilibrio del poder, por ejemplo, en 1914, para analizar todas estas situaciones de alianzas o no de la Primera Guerra Mundial, con los ojos de hoy, ¿no? Con los ojos de hoy, que hoy por hoy, por ejemplo, tengo tengo organismos de carácter multilateral, tenemos organismos internacionales, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, no mezclar los parámetros con los que hoy por hoy observo y convivo con los de la foto a la que voy a analizar, ¿no? Entonces creo que eso sí es un dato interesante, y lo digo no solamente en relación a esta teoría en particular, sino cuando tengan que hacer cualquier análisis de política internacional, de política interna, siempre es eso súper valedero, y las teorías hacen un esfuerzo por incorporar siempre esas variables. Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Vamos bien? Sí, Mariela, ahora sí te escucho. ya me aclaró, profe, con lo que acaba de decir, me contestó lo que iba a preguntar, gracias. Buenísimo, gracias a vos. Bueno, hoy vimos una parte súper interesante, así que si todavía no han llegado a esa parte de la literatura, nada, los invito a que lo lean más. Van a ver más elementos que Esther Barbé incorpora al análisis. Y si no, también si les interesa estas teorías, hay muchos videos instructivos en YouTube o muchos textos que hablan de la teoría del equilibrio de poder, porque es una de las más usadas, de las más antiguas también dentro de la política internacional. Así que los invito primero a que actualicen, que estén al tanto obviamente o actualizados con la lectura de la cátedra, y después si les interesa, obviamente a buscar información complementaria.
Y otra cosa que les quería decir es que, bueno, nada, a partir de acá, que ya terminamos la unidad número 3, vamos a empezar a analizar particularmente diferentes sistemas internacionales, diferentes estructuras de sistemas internacionales hasta la actualidad, para ver cómo encontramos estos elementos. ¿Sí, Lourdes? Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero no es ni con respecto a la clase ni a la materia. Bien, entonces esperen que cierro la grabación entonces del día de hoy.